Bueno, vamos a presentar este libro que hace muy poco tiempo ha publicado Beatriz, que se llama La prostitución, y entonces pensamos hacer una presentación. En un principio pensamos hacer una presentación convencional, que consistía en que yo me sentaba aquí, hablaba un poco del libro, hablaba bien de Beatriz, y después hablaba Beatriz y se había acabado la presentación. Entonces, después lo estuvimos hablando y pensamos en hacer algo que fuese no original, porque ya pocas cosas son originales, pero algo un poco más entretenido. Y entonces pensamos que yo le voy a hacer algunas preguntas a Beatriz, y algunas preguntas sobre elementos claves de su libro, y Beatriz las va a contestar, y esto se va a convertir pues en un diálogo que esperamos que no se aburra nada. Bueno, el libro que ha escrito, el que ha publicado Beatriz Gimeno, La prostitución, y por el que estamos hoy convocadas aquí, es, sobre todas las cosas, este libro es una investigación exhaustiva, es una investigación de fondo, y es una investigación sobre un fenómeno social que tiene, como tal, fenómeno social, tiene una larguísima historia, pero que en los últimos años ha adquirido una magnitud y un perfil que no había tenido en tiempos pasados. Y esa es una de las características de esta realidad social, que es la prostitución. La prostitución ha existido siempre, pero ahora tiene un perfil, tiene unas características que la diferencian de una forma significativa de lo que fue la prostitución pues hace sencillamente 30, 40, 50 años. Estamos hablando desde luego de una industria que mueve millones de euros al año, pero que también mueve a millones de mujeres. Millones de mujeres que en su mayoría hacen un viaje muy difícil, desde los 2 tercios pobres del mundo al tercio rico, y que lo hacen con la esperanza, por supuesto, de buscar una vida mejor. Este es el perfil mayoritario de las mujeres que ejercen la prostitución. Y no hago esta observación por hacerla, sino hago esta observación porque para Beatriz es muy importante, y lo dice en muchísimas partes de su libro, es muy importante el componente de clase en la prostitución. Y es un elemento que recorre prácticamente todos los capítulos. Tengo que deciros que es un libro muy documentado. Además es un libro que se ha publicado en un país en el que hay muy poca bibliografía sobre la prostitución. Es un libro muy documentado, es un libro muy argumentado, con una bibliografía muy amplia, con una bibliografía muy novedosa, y desde luego sí que tenemos que decir que a partir de ahora es un libro obligado, de lectura obligada para quienes trabajamos la prostitución. Yo creo que la voluntad de Beatriz, y tú me dirás si te interpreto mal o no, es con este libro, entre otras cosas, que debe tener muchas intenciones, pero entre otras es recolocar el debate sobre la prostitución y ponerlo en el lugar en el que ella considera que debiera estar. Beatriz comienza su libro, y lo afirma una y otra vez a lo largo de todo el libro, con una idea que le preocupa mucho, y es la existencia de 2 enconadas y además aparentemente irreconciliables posiciones sobre la prostitución en el seno del feminismo. Porque obviamente el análisis que hace Beatriz en este libro es un análisis que se hace desde el punto de vista feminista. Sobre la prostitución se pueden escribir desde muchos puntos de vista. El punto de vista de Beatriz es inequívoco, es el del feminismo. Estas 2 posiciones, que sabemos cuáles son, que es la posición abolicionista y la posición regulacionista, pues Beatriz ha decidido rebautizarlas y hablar de las posiciones antiprostitución y proprostitución, y de esa forma vincularse con el debate que hubo sobre la pornografía hace ya, pues no sé, iba a decir 2 décadas, pero si me decís que son 3, pues serán 3 o 4, porque el tiempo pasa tan deprisa. Ella va a explicar cuáles son los polos de este debate, va a hacer un análisis sobre todas las posiciones
antiprostitución o abolicionistas y un análisis sobre las posiciones regulacionistas o pro-prostitución. Quiero deciros que la posición de Beatriz es una posición inequívocamente abolicionista o, te gustará más, inequívocamente antiprostitución. Y para que no penséis que estoy reinterpretando el libro, os voy a leer dos citas. La primera, de la página 115, dice Beatriz: la prostitución tiene tal carga simbólica patriarcal, tales funcionalidades, que en la práctica su uso se construye como una muralla contra la igualdad. Eso es como punto de partida. Y después ya pasamos a qué se hace con la prostitución. Y aquí también Beatriz es muy clara. Dice: el Estado no puede colaborar, ni apoyar, ni legitimar de ninguna manera la prostitución, sino que por el contrario debe hacer todo lo posible para deslegitimar su uso. De modo que tanto desde el punto de vista de partida ético como desde el punto de vista de la práctica política, ella se declara una y otra vez en el libro como antiprostitución. Ahora, yo quería, el libro es de Beatriz y es ella la que tiene que hablar, yo quería preguntarle, aunque yo lo sé, porque como me he tenido que leer el libro para presentarlo, pero quería preguntarle qué es lo que le parece, porque a lo largo de todo el libro, al mismo tiempo que ella argumenta y reargumenta sobre estas posiciones, ella tiene otro punto de vista complementario, y es la necesidad de que encontremos un terreno común, la necesidad de superar lo enconado de este debate. Entonces yo lo que le quiero preguntar a Beatriz es qué es lo que le parece que hay de más criticable, de más cuestionable, qué es lo que interpelarías de las posiciones antiprostitución y qué interpelarías de las posiciones pro-prostitución. ¿Qué es lo que te parece, si hacemos la pregunta, ¿no?, que hacía Carol Pateman en el contrato sexual, qué hay de malo con el abolicionismo? Ella decía que hay de malo con la prostitución, nosotros vamos a decir qué hay de malo con el abolicionismo, qué hay de malo con el regulacionismo desde un punto de vista feminista para las mujeres. Aunque parezca, no me ha montado las preguntas antes, sino 5 minutos antes, así que no lo habíamos preparado, ¿no? Solamente decir antes una cosita, o un par de ellas. El tema de cambiar el nombre no es que yo se lo cambie así, porque a mí realmente yo no me siento cómoda con el término de abolicionista, o sea, a mí no me gusta por muchas razones que explico, y las regulacionistas, por otra parte, muchas de ellas tampoco quieren ser llamadas regulacionistas ya, ¿no? Es un nombre, entonces se quieren llamar proderechos, por ejemplo. Yo en entrevista a algunas de ellas rechazaban el término de regulacionistas y querían llamarse proderechos. A mí el nombre de proderechos tampoco me gusta para ellas, porque, o sea, me parece bien cada una que se llame como quiera, porque yo también me incluiría a lo mejor en ese nombre. Quiero decir, proderechos es un nombre que, bueno, yo también soy proderechos, entonces no me gustaba, tampoco voy a llamar a nadie como no quiera ser llamado. O sea, si ellas me dicen, Cristina Garayzábal en una entrevista privada me dijo que no querían ser llamadas regulacionistas, pues yo no las voy a llamar como quieran. Entonces, pues nada, no me he inventado el término lo usa una feminista que además ella misma, aunque parezca, porque cuando presenté el libro en Albacete, las regulacionistas, ¿no?, vamos a decirlo aquí así, las pro-prostitución protestaron porque dijeron que ellas no les gustaba ser llamadas pro-prostitución, porque ellas no eran pro-institución de la prostitución. Sin embargo, este término que usan muchas feministas anglosajonas relacionadas con la prostitución, y lo he leído y lo cito por ahí en varios documentos que en la ONU y en documentos que tratan sobre la prostitución, estos términos de anti y pro los empiezan a usar las pro-prostitución, ¿no? Entonces, bueno, pues ya que lo usan ellas, o sea, si hubiera sido al contrario, no lo hubiera usado, porque efectivamente, pero bueno, ya que lo usaban ellas y decían, es mucho más cómodo, nos entendemos, porque ya el lío era bastante grande, las abolicionistas no querían en muchas partes llamarse abolicionistas, a mí también me resultaba un nombre incómodo, en fin. Eso es la razón por la que uso el nombre, ¿no? A mí me resulta mucho más cómodo, no creo que se imponga aquí, pero bueno, a mí me ha resultado más cómoda a la hora de escribir y de... Bueno,
Y en realidad, la pregunta que me ha hecho Rosa, bueno, no sé, es el tema del libro, ¿no? Es el libro entero. Yo he cambiado de posición, o sea, yo el libro, claro, lo escribí, bueno, como escribo mis libros, como suelen escribir los libros, pero yo más porque no tengo una vinculación a lo mejor no sé, lo escribí en soledad, muchos años de leer, de estar en casa y todo eso, ¿no? No metida en el debate personalmente, sino leyendo, tal. Cuando ya el libro ha salido y he sido invitada a debates, a presentaciones, pues de alguna manera sí que estoy ahora, ¿no? en el debate y recibo, digamos que el feedback, ¿no? del libro muy intensamente, puesto que como sabemos es un debate. Y realmente desde que lo escribí no he cambiado de posición, pero sí que cambiaría algunas cosas, o sea, obviamente tampoco es lo normal, ¿no? Es un debate no sé, tan complejo que en cuanto empiezas a debatir con alguien que le interesa, que sabe mucho del tema, tal, mis posiciones en algunas cosas, hay cosas que ahora a lo mejor no escribiría o que matizaría, etcétera, ¿no? Que me parece bien, no me parece mal, me parece que es justo lo que espero que también provoque en otras personas. Si lo provoca a mí, espero que lo provoque en otras personas. El objetivo de escribir el libro fundamentalmente era porque efectivamente yo era antiprostitución antes, pero quizá tenía una postura más matizada. Yo tengo que decir que con el transcurso del debate o de las reacciones que ha producido mi libro, lo soy quizá más. Y sin embargo yo esperaba que me ocurriera lo contrario. O sea, yo esperaba que las reacciones que me produjera mi libro me inclinaran hacia tener más, no sé, en fin, que yo pudiera discutir más pausadamente con las personas que se declaran regulacionistas, pro derechos, pro prostitución. Así me ha ocurrido lo contrario, ¿no? Ha sido... he recibido, la verdad, tengo que decir la verdad, posiciones mucho más matizadas y he entrado mucho mejor en el debate con personas de las que, no todo el mundo, porque bueno, este es un debate además muy polarizado y hay de todo en todas partes, ¿no? Hay montones de matices, pero sí que he recibido por parte de las personas llamadas abolicionistas o antiprostitución, como yo misma, una mayor predisposición a matizar o a discutir desde puntos de vista más complejos. Esa ha sido mi percepción final del libro. Lo que yo interpelaría de la posición abolicionista fundamentalmente, y lo voy a decir muy resumido porque ya digo que es el tema del libro, todo el tema, como ha dicho, todo el libro, desde lo que yo he intentado, como ha dicho Rosa, es un intentar resituar el debate, porque creo que es un debate que es tan complejo, pero también lleva tantas décadas y que está un poco anquilosado, o sea, que los argumentos no se han renovado. Yo sí que veo que hay argumentos que yo sigo oyendo que no conectan, y además es lógico porque la sociedad ha cambiado mucho, algunas cosas han cambiado fundamentalmente, entonces yo sí que noto que hay cosas que no conectan con gente joven, con gente, con feministas jóvenes, y hay algunas cosas que yo misma que conmigo, claro, que las que yo misma no estoy de acuerdo. Hay algunos argumentos de las antiprostitución que a mí no me... Vamos, que yo estaría bastante... que yo no usaría, ¿no?, para convencer a nadie. Si se trata de un debate que quieres ganar socialmente, porque yo creo que para que tomar cualquier tipo de postura política es un debate que hay que ganar o que convencer a la mayor parte de la sociedad, pues yo creo que hay argumentos que no usaría. Yo fundamentalmente el tema centro el tema del abolicionismo en la cuestión del consentimiento, que creo que es el punto fuerte de la postura abolicionista. Yo cuestiono que el consentimiento sea eso, o la falta de consentimiento sea lo importante sobre lo que hay que centrar el debate. Creo que es un punto que es muy fácilmente rebatible hoy día. Lo centro ahí, y en el tema y a las regulacionistas, y cada vez más, por lo que voy viendo según he discutido con ellas, pero cada vez más lo que noto es una absoluta cerrazón a analizarlo como un problema estructural de género. O sea, se niegan, porque yo creo que el problema, es decir, incluso en debate personal, se niegan a considerarlo un tema de género, se empeñan en igualar, se niegan a considerarlo un tema de género. En el momento en que claramente lo consideren como un tema de género, pues ahí se les cuelan muchas cosas que les hacen muy difícil sostener su postura, ¿no? Se niegan a considerarlo como un problema de desigualdad de género.
Entonces eso para mí es algo que no se sostiene. Y a partir de que es un tema de desigualdad de género, por ahí se puede discutir y se descuelan cosas o se pueden introducir argumentos que de alguna manera les hacen insostenible finalmente muchas de sus posiciones. Eso sería un poco lo que he percibido después con las discusiones posteriores y un poco también lo que digo en el libro. Bueno, a mí no me quedo muy satisfecha con la respuesta porque, vamos a ver, porque una de las cosas que a mí me ha gustado mucho del libro de Beatriz, porque me parece toda una declaración de principios en estos tiempos, es que utiliza continuamente el concepto de patriarcado. Y en un momento de auge neoliberal y de crítica tan fuerte, ¿no? Más que de crítica, de acoso y derribo a los pensamientos críticos, pues reutilizar el concepto de patriarcado yo creo que significa poner las cosas en su sitio. Pero yo te volvería otra vez lo has contestado parcialmente, a que nos explicases un poco. Tú dices que los dos grandes argumentos de abolicionistas de pro y antiprostitución son el estigma y el consentimiento. Para quienes tenemos la opinión de que la prostitución es una realidad social que debemos de combatir ética y políticamente porque nos parece inaceptable, tú señalas que el consentimiento es el argumento fuerte. Yo también creo que es uno de los argumentos fuertes. Yo lo que quiero saber es por qué te parece que es un argumento débil cuando yo creo que es el argumento fuerte. Creo que es un argumento débil en el debate no especializado. Creo que es el debate no especializado. Creo que podemos meternos en teorías sobre el consentimiento, teorías políticas, filosóficas muy complejas, que no calan en el debate social, teniendo en cuenta además que la prostitución está en el debate social, no es un tema de élites, ¿no? Sino que de élites intelectuales, sino que es un tema que hay que estar en los ayuntamientos que sacan ordenanzas, hay que estar discutiendo sobre ella con la gente, qué opina la gente, etcétera, ¿no? Bien. Entonces sí que creo, yo no me meto, aunque lo trato así en el libro, sobre las teorías y el consentimiento, etcétera. Lo que sí que creo es que es difícil, para mí, no me convence negar la posibilidad de consentimiento en todos los casos. Yo creo que, y eso es un poco lo que constantemente se está diciendo y lo que constantemente se lee en los artículos, etcétera, ¿no? Yo creo que las mujeres se dedican a la prostitución porque es una opción que aparece injustamente, es una de las pocas de las opciones que aparecen para las mujeres. O sea, el problema es por qué esa opción aparece para las mujeres, o sea, qué hace que esa opción aparezca, o sea, qué crea esa opción, por qué las mujeres tienen abierta esa puerta, ¿no? Pero está la puerta y dentro de las pocas posibilidades, quiero decir, el consentimiento, las teorías el consentimiento es algo que es muy limitado para según qué personas, es decir, cuando uno es pobre tiene muy pocas posibilidades, tiene unas opciones limitadas. Dentro de esas opciones limitadas, seguramente todo consentimiento en el capitalismo está viciado, ¿sí? O sea, uno no consiente en su propia explotación, en principio, o sea, eso lo tenemos claro y sin embargo asumimos constantemente y vivimos con una especie de simulacro de consentimiento general. O sea, sabemos que no se consiente en que te bajen el sueldo a 1.000 euros, pero vivimos en un simulacro en el que eliges entre los 1.000 euros de eso o no trabajar, en fin. Quiero decir que eso es aplicable también a la prostitución, es decir, en un sentido estricto nadie consiente en su propia explotación. En un sentido cotidiano asumimos constantemente y vivimos con situaciones que las que damos por hecho que no combatimos o que lo combatimos de otra manera, no negando la posibilidad de consentimiento de principio. No entiendo, o sea, combatimos para mejorar las condiciones y para que las opciones sean más justas o para erradicar la injusticia de que se te presenten solamente esas opciones, ¿no? Pero no combatimos o no estamos constantemente negando
que el consentimiento ahí sea válido, porque bueno, eso imposibilitaría casi cualquier lucha y además no lo hacemos en la vida cotidiana. Yo creo que es obvio que a lo mejor una mujer guatemalteca, entre trabajar en una maquila 12 horas sin siquiera poder ir al baño, o por $20 al día, o lo que, no sé, no tengo ni idea de lo que ganan, y a lo mejor venir, menos, y venirse aquí y ganar un dinero para que su hija, bueno, en caso concreto, una que yo hablé, para que su hija vaya a la universidad y nunca tenga que estar, nunca tenga que optar entre la maquila y la prostitución, bueno, pues hay una posibilidad de optar, que ella, es decir, ella es agente de esa decisión, ¿no? Y yo creo que eso, o negamos el consentimiento en todos los casos, en muchísimos casos, y nos comportamos igual en esos casos, en la maquila, no sé qué, y no me vale decir, sí, también negamos y nos negamos a la explotación de las maquilas, porque nos negamos o lo mencionamos de otra manera, o sea, no hemos considerado, o sea, lo hacemos de otra manera, no es lo mismo. Yo creo que eso es fundamentalmente, creo que es un argumento débil en el debate, ¿no? Y es débil también cuando luego tú estás negando la posibilidad siquiera del consentimiento y te salen unas mujeres absolutamente normales, inteligentes, dueñas en la pequeña medida en que puedan serlo, que han tomado esas opciones que ellas mismas te dicen que son opciones o difíciles, que cuesta mucho tomar, etcétera, etcétera, y te niegan, o sea, y te dicen que lo han hecho, ¿no? Quiero decir, pero entonces lo que tienes que hacer es negar su propia palabra y su propia capacidad de decisión y tratarlas no como agentes, o como, no voy a decir agentes, pero sí como personas que tienen una cierta capacidad para modificar sus destinos, o negarles incluso la palabra. Y eso es muy difícil en un debate hacerlo, ¿no? Quiero decir que yo creo que es complicado hacer políticas o tratar de hacer políticas en las cuales, que eso a veces se hace, ¿no? No se tiene en cuenta a las propias personas implicadas, me da igual de la situación, porque cuando te dicen lo que no te gusta oír, porque tú estás intentando imponer otras políticas, te quedas desarmada. Yo creo que eso es muy difícil de ganar en debate, o sea, porque luego llegan ellas, si ya sabemos, con todas las matizaciones que queramos hacer, que podemos decir, bueno, muchas de ellas no son las propias prostitutas, sino representantes, tal, muchos son los empresarios, bueno, podemos hacer matizaciones, pero luego también hay ellas que te dicen, no, yo es que quiero estar aquí, yo soy una persona que tiene libertad, y eso es que te desarma, ¿no? Quiero decir, es muy complicado de mantener socialmente, o en un debate, o en, ¿qué haces? ¿Tú te callas? Bueno, yo es que soy la persona que está aquí en la esquina o en donde está, entonces yo no me callo y no me da la gana, entonces, bien. Yo tomo esta decisión porque para mí es mejor, yo tengo estas opciones, yo elijo entre estas birrias de opciones y yo tomo esta decisión, yo soy, bien, yo no tengo otras y es la que tomo, ¿no? A decirme lo que tengo que hacer. Entonces, bueno, yo creo que eso es muy complicado de mantener en un debate político, muy complicado para luego ganar. Entonces tú le explicas unas teorías del consentimiento, o sea, explicas al público y ya no puede. Entonces yo eso es un poco el problema que veo con el tema del consentimiento, centrar, o sea, para mí es que la prostitución, yo puedo pensar lo que quiera sobre realmente el consentimiento, pero lo que te quiero decir es que centrar el debate, tratar de convencer a la gente, o tratar de explicar por qué la prostitución es incompatible, que yo creo que es lo que hay que, desde mi punto de vista, la prostitución es incompatible con la igualdad de género, es incompatible, o sea, y entonces, desde ese punto de vista, podemos hacer lo que sea con la prostitución y podemos relacionarnos como sea con la prostitución, pero no se puede ser feminista y no combatirla. Eso es lo que y no es fácil, o sea, yo creo que hacer del consentimiento el argumento fuerte, como se está haciendo constantemente, no ayuda. Pero fíjate,